Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Marketplace, tu casa es tu reino. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Universal Import, la casa de la Navidad. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Nos acompañan esta noche en Mina la Carta la señora Liz Vera, mamá de Paz Valentina. Cualquier vino en un poema. El arquitecto Víctor González Acosta, presidente del World Trade Center Paraguay. La gente que me gusta. Me encanta. El ingeniero Miguel Duarte, presidente de la Fundación Gabriela Duarte. Y el ingeniero Antonio Resquín, coordinador del Parque Tecnológico de la Itaipú Binacional. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. También como siempre vestida por Tinola Borbón. Ya saben que para estas fiestas, si quieren consultar con Tinola, pueden llamar al 021 52 50 60. En el Facebook también, Tinola Borbón S.A. Y el Imperio de la Belleza, Joseph, por favor, impresionante. Aparte, realmente un ser fuera de serie, un emprendedor que llegó lejos, siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. La casa central queda en la avenida Fernando de la Mora y al costado de la terminal de ómnibus. Todo un imperio, sin lugar a dudas. Pony Revlon, que nos presentó este año su nueva colección Ultra HD, ya sabes, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick, disponible en 20 tonos de alta definición. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Y Universal Import, la casa de la Navidad. Nada más lindo que este año. Adoro todos los negocios y las casas y las oficinas vestidas de Navidad. Amo la Navidad. Bueno, ya sabes que encontrás todo, los globos con brillo, los colores novedosos. Convienen realmente que tus arreglos sean de Universal Import. Y las luces Eternity, las únicas, diseñadas para uso en exterior e interior. Horario de atención, lunes a sábado de 8 a 21 horas. Esto queda, ya saben, en Itapúa 1156, casi Avenida Primer Presidente. Los teléfonos 282-138 y 295-938. Y el menú de hoy, que obviamente es para comer y disfrutar y degustar, el menú de esta noche fue preparado por Atenti, de buen comer, como somos todos aquí. Servicio de catering, que hoy tenemos lomito grillado con salsa de mango y con papines al romero y espárragos. Y el postre, una panacota de chocolate con frutos rojos. De buen comer, ese servicio de catering que puede utilizar ustedes también para sus fiestas. Entonces así solo disfrutan, llaman, piden la comida y tienen todo el servicio de catering. Dirección Antonio Zamudio, esquina Parapití. El teléfono, anoten ya en su celular, ahí está en pantalla, 021-392-727 y 0972-149-087. Tengan estos números para cualquier cena o eventos, tienen la comida servida. Bueno, qué placer realmente son los últimos programas y tener a gente tan buena, tan interesante como tengo en esta mesa. Realmente un placer compartir con ellos hoy. Señor, primero voy a empezar con el que me va a retar, porque entonces así, viste, mejor empezar siempre con lo malo, ¿verdad? Así que alguien que te va a retar y después entonces
terminar con alguien que te diga, qué bueno, Mina, porque me va a retar Víctor González, arquitecto. Hola, Víctor, gracias por venir. Hola, Mina, un gusto estar aquí. Bueno, muy difícil retarte, entonces me reservo para otra opinión, para otro momento. Mejor nomás no me rete, porque yo solo quiero felicitarle a Víctor González. Ayer fue la inauguración del World Trade Center y yo de verdad me tenía que ir, pero como siempre no me voy. Acá también siempre me perdona Miguel. Yo no voy a ningún lado, gente, solamente por eso, pero estoy con toda la mejor onda, sobre todo con Víctor González, que un colega suyo dice que ahí la avenida al aeropuerto tiene que llamarse alguna vez Víctor González, porque él levantó toda esa zona, sinceramente, con el Sheraton, con esas oficinas, digamos, corporativas, sí, que de un diseño fuera de serie, pues son unos edificios espectaculares, y nada más y nada menos que traer al World Trade Center en Paraguay. O sea, es en serio una persona tan destacada, que esa calle debería tener su nombre alguna vez, porque le dio vida a eso. No, en serio, le diste otro nivel a esa zona, Víctor. Así que te felicito, en serio. Muchas gracias. De verdad. Mina. Bueno, contanos, tenemos imágenes de apoyo, ¿puede ser? Un ratito y después continuamos, obviamente, porque quiero ver las imágenes de apoyo del World Trade Center, si tenemos, porque creo que ayer Red Guaraní estuvo también, obviamente, en la cobertura, como estuvieron casi todos los medios. Sí. Ahí está, esto fue la inauguración ayer, algunas imágenes que tenemos acá de la cobertura de muchísima gente. Casi 2.000 personas. Casi 2.000 Sí, personas. Casi 2.000 personas, sí. Qué locura, y realmente Impresionante qué fue. precioso quedó todo eso. Impresionante fue la participación de la gente, Sí. fantástico, agradecemos ese apoyo, el testimonio de ese apoyo de la gente. Realmente eso es lo que entusiasma y eso es lo que inspira a uno a continuar. sacar lo mejor de uno y, Sí, y sí, dar lo sí, mejor sí. de uno. Y anoche fue un evento totalmente local. Nosotros quisimos hacer un evento muy sencillo, Ajá. Mina, porque en circunstancias muy difíciles para Sí. mucha gente del bañado, con problemas de la inundación, ¿verdad? Sí. Que está muy complicado ahí. No era momento de hacer pirotecnia ni nada por el estilo, así que hicimos un evento muy sencillo, cargado de simbolismo Sí. y con un altísimo contenido cultural y emotivo. Por eso estuvo ahí la orquesta que tanto nos emocionó, Ñuguazú con la Misa del Papa, Sí, sí, como solista Ricardo Flecha, Ujú. cantando 4 músicas, 3 de ellas en guaraní, el himno en guaraní, imágenes de los Beatles en sí. guaraní, la Traviata Imagine. como 7, Qué como maravilla. cierre, y luces y solo eso, ¿verdad? Y Bueno, después que solo compartir, eso, lo que ¿verdad? pasa es que no hace falta más nada con ¿Verdad? esas torres De verdad que sí. imponentes de un diseño precioso. Así que nada, felicitarte, pero después quiero hablar más de lo que es World Trade Center y de todo lo que es la construcción también, ¿eh? A ver, porque finalmente lo que da vida, yo siempre digo, el tema de construcción da tanta mano de obra y a la vez hace que se desarrolle el país, así que soy una admiradora de Víctor González y todos aquellos que realmente construyen en el buen sentido de la palabra al país. Bueno, Miguel, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Una vez más Por aquí favor, y contigo. tengo ahí lo de Gaby. Miren, por favor, ahora ya tengo en la billetera, le voy a tener a Gaby, porque Gaby es increíble cómo está en mi vida siempre directa o indirectamente. La otra vez le comenté, y por eso le invité hoy a Miguel, porque le dije, no puede ser, siempre Gaby aparece en mi vida. Le invité a unos chicos que son de un grupo G6, que son chicos que cantan en el colectivo, suben a los colectivos, cantan, pero un precioso grupo, y aparte también en sus presentaciones están grabando materiales, etcétera. Y yo le invité por eso, porque me pareció sensacional, ¿verdad? Y se ganan la vida así. Y después le pregunté, bueno, ¿y cómo es que se conocieron entre ellos? Y porque todos estaban estudiando en un instituto de La Fundación Gabriela Duarte. de la fundación. Y estaban becados, 3 de ellos por lo menos, de los 4, estaban becados. Porque eso es lo que hace Miguel, es tratar de cumplir los sueños de Gaby, que ya no está, pero que está a través de justamente esta tarea maravillosa que hace la Fundación Miguel. A ver, contanos un poco. Sí, así es. Bueno, 3 años y 6 meses ya de la partida de Gaby. Sí, Son 3 años y 6 meses y unos días de muchos cambios en mi vida. Surgieron muchos proyectos. Nació un libro, después nació otro libro. sí. Nació la Fundación Gabriela Duarte.
los programas de ayuda. Cambió mi vida, pues yo antes no hacía eso. Ajá. Te tengo que ser sincero que Exacto. hacía muy poco. Y nace la Fundación Gabriela Duarte con el libro Volver a Nacer. Y con la fundación seguimos cumpliendo sueños en otros chicos, aquellos sueños que tenía mi hija. Exacto, de desarrollar el talento, de ser una gran artista. Así Sí, es porque que Gaby continúa en todos esos chicos que hoy pueden Gaby es mi estudiar. hija mayor, ¿verdad? Hoy tenía que estar teniendo 20 años. Le gustaba mucho el arte, la música, Cantaba grabó contigo. discos, cantaba conmigo, me dedicaba temas a mí. Bueno, hizo muchas cosas y quedó un vacío tan grande en mi vida y unas ganas de seguir haciendo algo. Y bueno, esas ganas yo le llamo siempre que fue una inspiración superior, una luz divina que llegó a mi vida y nació la idea de que a través del libro nazca una fundación que cumpla los mismos sueños que yo hacía con ella, con otros chicos a quienes yo no le conozco, Así que le es. empiezo a conocer a través de un sistema de casting que se hace 2 veces al año en la fundación. Y a aquellos niños le enseñamos, le damos clases de música, Pero de todo, de ¿verdad? todo. Porque en realidad ellos, vos sabes que destacaban eso, que realmente nos enseñan tantas cosas, dicen en el instituto, o sea, no solamente la música, sino que nos educan, ¿verdad? Así que yo siempre le admiro mucho a Miguel, porque perder Gracias. una hija es muy doloroso, y sobre todo una compañerita, porque era no solamente su Sí. hija, sino que eran cuates, ¿verdad? Éramos uña y carne, Sí. compartíamos juntos muchos proyectos. Yo al empezar el libro digo, en un momento dado se cayeron todos mis proyectos, decía. Yo me sentía medio perdido en un momento dado, porque me sentía parte de los proyectos. Formaba parte del proyecto de tu vida, Gaby. de mi vida, así mismo es. Bueno, pero la vida tiene sus vueltas. Sí. Y qué Gaby- bueno poder convertir ese dolor, ¿verdad?, Fantástico, en algo realmente. tan productivo, porque yo siempre, si solamente nos quedamos con el dolor, que es legítimo sentirlo, obviamente, pero obviamente nos vamos a destrozar, ¿verdad? Sin embargo, sí. el hecho de encaminar ese dolor en algo productivo hace que también el dolor se alivie, Miguel, ¿verdad? Pues yo te quiero decir que no es un mérito mío, Mina. Mucha gente me dice a mí, Miguel, vos sos fuerte, te veo admiro tu fortaleza. Y yo te digo, yo pasé malos momentos también, pasé muy mal, pero es una fuerza superior la que a mí me inspira. Claro, claro. Es Dios, ¿para qué te voy a decir otra cosa? Y es el recuerdo de Gaby que me ayuda a seguir trabajando y con lo que hago me siento feliz. O sea, yo recordándola a ella y haciendo los proyectos en Claro. nombre de ella, En vez yo de me sentir siento triste, pleno, claro. feliz y contento por hacer algo por los demás. Bueno, les cuento que el viernes, por Radio Mil a la mañana, porque ahora obviamente no nos da el tiempo, vamos a sortear libros y CD de la fundación. CD de la fundación. Y les recomiendo, en serio, ambas cosas, pero que lean el libro, porque yo siempre digo, estos libros Inspiran. inspiran y ayudan para cualquier mal momento que uno tenga en su vida, y con más razón, obviamente, algo tan doloroso como le pasó a Miguel. Y también por eso invitamos, que en realidad ya es el segundo año que le invitamos a Liz Vera, que es la mamá de Paz Valentina, que también en esta Navidad va a ser 2 años ya, ¿verdad? Ah, 3 también. 3 años que Paz Valentina. Contanos, recordanos Y bueno, la historia, Liz. Paz Valentina era mi hija, tenía 3 años y medio, Única hija. mi única hija hasta hoy, ¿verdad? Y una bala perdida le quitó la vida, ¿verdad? En memoria de ella es la que yo cada día trato de levantarme. No les voy a decir que la fuerza que tiene él es admirable, ¿verdad? Porque yo tengo más caídas todavía que él. Pero en memoria de ella es lo que yo trato de encauzar esta campaña, ¿verdad? Tratando de concientizar a la gente para que, por mi experiencia, se den cuenta que disparar al aire no es un juego, que puede traer consecuencias nefastas, destruir toda una familia y un dolor eterno. Exacto. Entonces, ella era mi vida, nosotros vivíamos para ella, yo creo que sigo viviendo para ella. Y bueno, nada más que eso, simplemente la fuerza yo sé que ella Dios y ella nada más la que me sostiene. Ahí están las imágenes de Sí, la campaña que sí, ella es mi... la Navidad. Y bueno, eso nada más
creo que es el granito de arena que yo puedo dar a la sociedad, ¿verdad? El tratar de decirle a la gente, por favor, paren con esto. Esto no es, esto puede llegar a consecuencias demasiado graves. Dejar incompleta a una familia, Así es. destruir toda una vida. Bueno, y por eso queríamos tenerla acá a Liz, porque se vienen las fiestas y se vienen lastimosamente también los hechos de inconsciencia, desde manejar tomando y perder la vida en un accidente y hacer también que otras personas pierdan la vida. Y en este caso de las balas perdidas, yo no puedo entender gente, o sea, tienen juegos de pirotecnia si quieren, a pesar de que no estoy tampoco de acuerdo con eso, pero cada uno hace lo que quiera, pero por lo menos balas, o sea, la gente cree que disparar al aire significa que no le va a hacer daño a nadie. Y ya vean, o sea, no es la primera vez, lastimosamente no es el último caso, el que tiene Liz con Paz Valentina. Y no ¿verdad? es el primero tampoco. No es el primero ni fue el último Sí, tampoco, ¿verdad? Solo que yo cuando falleció Valentina dije, en algo tengo que ayudar, ¿verdad? Y dije, bueno, Hacer conciencia de que hacer esto pasa. conciencia a partir de ese momento, por lo menos que si es que no termina de una vez por todas, aunque sea que vaya disminuyendo de a poco. Así Yo creo mismo. que Y yo creo que fue disminuyendo. el trabajo de hormiga es Sí, importante. sí, 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 Entonces, sí. Así que ya saben, esta fiesta, gente, Navidad sin balas, como pide por favor Liz, una madre y un padre que quedaron sin su única hijita de 3 años. O sea, imagínense el daño que hizo esta persona y que usted puede hacer mañana sin querer. Entonces, como ahora tiene conciencia, todos tenemos conciencia que disparar al aire puede significar una muerte, entonces ya no va a ser más sin querer. O sea, ahora va a ser queriendo. Bueno, y tenemos a otro de nuestros invitados, que también es todo realmente un ejemplo de vida. Sinceramente, Antonio es coordinador del Parque Tecnológico de Itaipú y no sé si podemos contar brevemente tu historia, porque aparte de lo importante, la importante tarea que desarrollás, el mérito que tiene Antonio, si no te molesta contarles la historia, Antonio. No hay ¿verdad? ningún problema. Sí. Muchísimas gracias por la invitación, Mina. Yo soy una persona con discapacidad física. Nací con amputación congénica de miembro inferior, ambos lados, y mi brazo derecho. Cuando nací en el campo, el único de 4 hermanos, y cuando nací, por el desconocimiento en general de la sociedad en aquel momento todo el mundo le decía, pobre señora, pobre padre, ¿verdad? Que tiene que cuidarle a alguien que el famoso Shinyaran, ¿verdad? Que iba a ser una cara para mis padres toda la vida. Por cosas de la vida, por decisión acertada de mis padres, nosotros decidimos mudarnos a la ciudad para que yo pueda continuar mis estudios. ¿Y tus padres qué hacían, Antonio? Y mi mamá es docente, mi tu madre es mamá, docente, sí, y mi sí. padre se dedicaba en el campo y teníamos una carpintería. Sí. Ajá. Bueno, Y se mudaron a la ciudad por vos, Sí, sí, sí. esencialmente. y yo siempre cuento, suelo dar algunas veces charlas, y las veces que cuento siempre cuento una anécdota difícil que yo pasé, ¿verdad? Que es la vida para las personas con discapacidad que nacen, aparentemente nacemos un poco más adaptados que las personas que sufren accidentes. Porque ya nacemos ya y sabemos nuestras limitaciones, pero en una etapa de mi vida donde yo estaba en la pubertad, al comienzo de la adolescencia, ¿verdad? Yo quería ser igual que mis amigos y mis hermanos, mis primos. Entonces recuerdo una vez que vinieron mis primos, ellos iban a visitar el centro de Ciudad del Este, soy de Ciudad del Este, y demasiado quería, nunca conocí el Ciudad del Este. Entonces, Porque estabas normalmente en tu casa, o sea, no salías. Sí, normalmente en mi casa. Y las veces que salía me sacaban a espaldas, caíno, Ajá, cargado a espaldas. claro. Nunca usé silla de ruedas porque yo soy una persona muy, muy activa, me muevo de acá para allá y la silla de ruedas a mí yo decía que me atrapaba de alguna forma. Y eso también, no usé silla de ruedas, me ayudó mucho a mantener mi estado físico porque yo tenía que estar cargado, ¿verdad? Evidentemente, tenía que estar flaco. Bueno, y una de esas que vinieron mis primos, esa noche sí yo me repetí, dije, ¿por qué? O sea, ¿Por qué lloré nací así? y dije, ¿por qué nací así? Bueno, y llegué a rezar esa misma noche a la Virgencita, recuerdo súper bien a la Virgencita de Cacupé, le recé, ¿verdad? Y le dije, para que me aparezca al día siguiente las piernas. Yo quería las piernas, el brazo, por ejemplo, hasta ahora, o sea, todo igual, ¿verdad? Yo quería las piernas para poder caminar. Pero eso fue, yo creo, una etapa muy importante en mi vida porque
al día siguiente cuando amanecí me di cuenta que no había milagro que podía salvar, o sea, que podía cambiar mi situación. No era esa la forma en que yo iba a cambiar mi vida. Entonces a partir de ello tomé una decisión y dije, bueno, yo sé que no va a pasar más esto. Ahora tengo que dedicarme a estudiar y tengo que hacer todo lo posible para salir adelante. O sea que la Virgencita igual te ayudó. Me ayudó, me Porque mostró, te dio- me te mostró cambió, el camino. la visión. Sí. Sí. Y gracias a eso conseguí hacer pasantía en Itaipú, conseguí una beca universitaria en la Universidad Católica, terminé mi carrera de Ingeniería Electromecánica, de ahí fui a trabajar al PTI como pasante, después comencé como prestador de servicio, contratado, ahora soy coordinador. Es coordinador, imagínate, Qué fabuloso. bueno, qué fantástico. Y después de la pausa, fantástico. quiero que me cuentes. Vos tenés actualmente piernas ortopédicas, se llaman, no sé si se llaman Sí, así. yo uso piernas ortopédicas, Sí. así se llama. Ajá. Existen distintas tecnologías de piernas ortopédicas. Sí. Y como yo tengo amputación bilateral, o sea, no tengo rodilla ninguna rodilla natural, Sí. tengo que usar una que sea más liviana, y siempre voy a usar bastón. Ajá. Por el tema, en lugares planos sí puedo caminar bien, pero como sabemos Paraguay no es tan, en todas Sí. las partes del mundo, Sí. por la experiencia que tuve en los viajes que ya hice, ¿verdad? Que no es, siempre hay que tener algo de apoyo. Lógico, o sea, uno se siente más Entonces, seguro también. sí. Uso unas piernas ortopédicas muy buenas, que son rodillas libres. O sea, ¿Y de dónde son las piernas? las piernas las hice en Sao Paulo, Sí. ¿sí? En una ortopedia muy famosa en Brasil. Sí. Y hice acá 2 prótesis en Paraguay antes, pero Ajá. ellos no supieron entender mi discapacidad. Ajá. Entonces me hicieron mal las prótesis. Entiendo. Entonces- y cierto que me contás luego, que ahora en donde estás, que es en el Parque Tecnológico, justamente, no sé si están dedicados también una parte no sé qué hacen, ustedes me van a decir después, Sí, sí, pero sí. después me decís a ver si Dale. también tiene que ver con el tema de la prótesis, me decís luego. Así mismo. Porque tengo que ir a una ultra archi brevísima pausa, que se me traspapeló todo, acá está. Ya sabes que viste nuestras mesas, la vajilla, todo lo que ves acá, en Marketplace. Ya sabes lo que hay detrás de esa puerta roja. Bueno, Marketplace te invita a descubrir todo lo que podés encontrar, productos únicos y de diseño, colecciones exclusivas, todo lo que ni te imaginabas ver en Paraguay a precios que te van a sorprender. Equipa tu hogar en Marketplace. Te esperan de 9 a 20 horas en la Avenida España, casi Sacramento. Marketplace, tu casa, es tu reino. Y bueno, y la Navidad es más que solo una época de regalos, porque nos une a los que más queremos. Y porque para Tigo sos importante, vas a recibir un día para hablar y mensajear a cualquier número sin costo. Ay, perdón, para recibir estos regalos envía sin costo la palabra regalo al 321 y feliz Navidad. En Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Pausa y enseguida volvemos. Me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento. La Navidad es el regalo que nos conecta y nosotros queremos celebrarla contigo. Porque sos cliente Tigo, con la compra de cada paquete de internet desde 1.500 guaraníes, disfrutá de 100 megas extras de regalo. Y si tenés plan de internet, recibí 500 megas extras de regalo. Para recibir estos regalos, envía sin costo la palabra regalo al 321. Además, comprando uno de los smartphones Huawei en promoción, tenés un segundo smartphone a mitad de precio. Entérate cuáles son los smartphones en promoción ingresando a www.tigo.com.py. En Tigo, el centro sos vos. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. La esperanza, la inocencia, la felicidad, el encuentro, esos momentos de bienestar que traen las fiestas y que dejan huella en el alma. Son instantes en los que elegimos cuidarte y ayudarte a construir memorias que perduren para siempre. En estas fiestas, encontrá tu momento Pharmacenter y disfrutá de los mejores regalos. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big bag, primero en grúas de última generación.
Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente. Bueno, ya sabes que Barcos y Rodados nos presentó su nueva nafta Full 92 aditivada, formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejora el desempeño y a la vez prolonga la vida del motor, ayudando a mantener limpias las válvulas de combustible y mejorando en cada carga. Carga Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de naftas de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Bueno, antes de ir, ¿me traes por favor los otros papelitos? Quería saber, Víctor, contanos, ¿qué es lo que es el World Trade Center? ¿Qué? Porque nosotros vemos 4 edificios, digamos. ¿Es un edificio, una institución? ¿Es una especie de franquicia? ¿Qué es el World Trade Center? Porque la gente, no todo el mundo sabe, digamos. Sí. Pero antes que eso, Mina, tengo que decir que estoy tremendamente emocionado de escuchar esta historia de vida. De todos ellos, ¿verdad? Cualquier cosa es muy poco frente a esto. La valentía de estas personas que fueron capaces de superar e inspirarse en el dolor. Eso me parece realmente fantástico. Yo les felicito a los 3. Me emocionaron, me emocionan estas historias de vida, que todo lo que uno puede hacer desde lo material, desde lo tangible, es tan poco, ¿verdad? Pero bueno, el World Trade Center es una asociación global, mundial, que impulsa el comercio en el mundo a partir de la Guerra Fría. Un grupo de personas pensaron que era necesario construir una asociación, decía, como unas Naciones Unidas del Comercio, que estuvieran más allá de estas barreras políticas, religiosas y raciales. Consecuencia de esto es que hoy está en los 5 continentes, tiene 300 sedes. Por ejemplo, solo en China hay 70. Hay 1,5 millones de empresas vinculadas a estos World Trade Center. Entonces, para el Paraguay significa la plataforma de apertura al mundo. O sea, un país pequeño como el nuestro, sí, que reducido en su mercado, necesita el mundo para crecer. Y el mundo tiene lo que el Paraguay necesita. El mundo tiene el mercado, tiene la tecnología, tiene la inversión. Y el World Trade Center puede ser una herramienta que nos conecte con ese mundo y podamos hacer comercio, negocio a partir de acá. Esa es la función de los World Trade Center en todo el mundo. Porque vos sabés que yo pensé que era un proyecto inmobiliario, constructivo, pero no, o sea, sobrepasa eso. No, absolutamente, los ladrillos solamente son parte. Es más, hay muchísimos lugares en el mundo donde el World Trade Center está en la comuna local. Hay otros World Trade Center que están es parte de un hotel, o sea, la forma de materializarse es una anécdota, digamos, ¿verdad? Lo importante es el soft. ¿Para qué sirve la herramienta? Y a mí particularmente ese propósito es el que me anima, ¿verdad? Contribuir con el país, un país muy pequeño, con muy poca capacidad de conexión. Una plataforma de este tipo nos va a ayudar y nos va a ayudar muchísimo. Entonces yo sueño con mucho ver más allá de muchísimo más allá. Espectaculares. Esa es la parte, digamos, más pequeña, por decirlo de alguna manera, por más importante que sea. Ahí va a haber un espacio y yo sueño con que nuestros jóvenes emprendedores se conecten con el mundo y construyan sus sueños, ¿verdad? Porque hoy Internet se encargó de aplanar el mundo, o sea, realmente nuestros chicos están en otro mundo
y el World Trade Center tiene que servirles de plataforma para conectarse con el mundo y comprar y vender lo que sea. Y para eso está el World Trade Center. Bueno, pero World Trade Center son oficinas corporativas Claro. o... Como expresión inmobiliaria, en Sí. este caso son 4 torres de oficina que tienen otros programas comerciales que se complementan con la oficina y tiene un parking de casi 1000 capacidad de autos en ese lugar. Sí. Pero repito, además nosotros quisimos en este World Trade Center dejar otros legados, dejar lo que se llama el triple impacto, ¿verdad? Más allá del aspecto económico que recién hablamos, que constituya para la ciudad un espacio abierto a la comunidad. De hecho, esas 4 torres configuran una suerte de corazón de manzana, como son nuestras viejas manzanas en Asunción, nuestras coloniales manzanas en Asunción, que tienen más de 5.000 metros cuadrados, que a partir de hoy está abierto al público. La gente puede acceder ahí libremente, puede ir a leer, puede ir a tomar un café, y nosotros queremos convertir eso en un espacio donde todas las expresiones de nuestra cultura se dé. Ya hicimos un acuerdo con Luis Arán, con el maestro, y Sonidos es mi tierra, estamos cerrando ese acuerdo para que todos los chicos del país encuentren un espacio donde puedan hacerse escuchar. Y así como eso, todas las expresiones culturales, tenemos un lugar reservado para enseñar a hacer artesanía en barro, artesanía en orfebre, artesanía en encajeyú, cómo se hace una guitarra, cómo se escucha, etcétera, etcétera. Queremos que sea realmente un espacio ahora donde que expresemos ya se inauguró, que ya me está voy a ir. operativo. Bueno, entonces ahora te vas a Ahora ir, de ¿verdad? palabra que Hay me voy. Estamos construyendo lo que vamos a llamar el Paseo del Arte, que a lo largo de todo el edificio vamos a ver obras de nuestros principales artistas y de nuestros jóvenes artistas que necesitan lugar donde mostrarse, ¿verdad? Tenemos escultura, tenemos pintura, tenemos una terraza verde abierta al público. Y bueno, por ahí en el otro bloque puedo hablar un poco del impacto social y el impacto ambiental de este proyecto, particularmente en Paraguay. Digamos, ¿ya están todos vendidos o la gente puede comunicarse dónde si tiene interés en invertir todavía? El World Trade Center está vendido en un 94%. Sí, Lo o que sea, queda estamos un trabajando porcentaje ahora es en los alquileres, ayudándole a la gente que compró a alquilar. El complejo se abre con una ocupación de casi 40%, que es un muy buen número para un complejo así, que gradualmente después se va a ir llenando seguramente. Claro. Esto O sea, tiene uno un puede proceso. alquilar ahí. Puede alquilar ahí. Y si yo quiero alquilar y mudar la radio ahí, ponele, ¿tengo que ir a dónde? A Capitalis, www.capitalis.com.pi. Después podemos poner esto. Vamos muy a poner. complicado, ¿sí? Ahí en el coso. Capitalis es la página. Y para ir a visitar también, porque de aquí a poco vamos a abrir para hacer visitas guiadas. Ah, bueno, y ahí también En uno esa puede misma ir, página. ahí enfrente al Shopping del Sol, Claro, las 4 uno torres. se va a anotar y va a poder recorrer porque hay cosas muy interesantes. Y uno puede ir a que ver ver. todo el tema de alquiler y Todo, eso. Hay una oficina ahí que te dice, todo. bueno, tenemos tales pisos disponibles de tales dimensiones, Así etcétera. mismo, Mina, hay un lugar dedicado a eso. Ah, perfecto. O sea, directamente pueden ir, entonces visitan y de paso averiguan todo. Bueno, Miguel, ¿qué tenemos para este año? ¿Hay algo más de la fundación o no va a haber ningún tipo de actividad? Sí, no, este año tuvimos nuestra Cena de los Sueños, que Sí, fue hace un mes, exacto. ¿verdad? Que tuvimos mucho éxito, mucha gente que nos apoyó. Culminamos las clases con los chicos ahora a fin de mes. Y ¿Se empieza cuándo otra vez? El 15 de enero nosotros seguimos con las clases con los chicos. Ah, ya. Ya empiezan de nuevo las clases. Y el 5 y 6 de febrero tenemos el llamado a audición a todos los jóvenes de entre 8 y 20 años que quieran audicionar. Esto es muy importante, atención. Jóvenes que quieran audicionar y quieran ser becados, ¿verdad? Porque hay gente de escasos recursos que no pueden de repente desarrollar su talento, su arte, ¿verdad? Entonces ellos ayudan desde la fundación. Y hacen una especie de casting, Sí, ¿verdad? hacemos un casting con profesores de música, de canto. Para quien tiene más talento y apoyar a aquel que tiene más talento. Y estamos queriendo becar entre 8 a 10 chicos el año que viene, aparte de los chicos que ya están estudiando, ¿verdad? Después cuando la vez pasada cuando me llamaste, me alegró mucho tu llamada porque me dijiste, Miguel, la fundación está dando ya sus frutos. Sí, así es. Y yo sinceramente no me daba cuenta todavía. Y realmente hoy ya tengo chicos formando un grupo que te visitó. Tengo una de las nenas que este año estuvo en Buenos Aires y fue electa por Valeria Lynch hizo un casting para formar parte de una comedia musical para un congreso en Buenos Aires. El año que viene vamos a volver a enviarle. Posibilidad. Tenemos otros chicos que están audicionando, haciendo grabaciones de música.
grabaciones para spot comerciales, ¿verdad? Y otra noticia muy linda es, una de nuestras becadas, una de las más antiguas, se ganó una beca para ir a estudiar música a Corea por 5 años. Dios mío, qué fabuloso. Entonces, ¿Viste cómo realmente no, vale la la vez pasada vos me despertaste porque estaba muy dormido y realmente la fundación está dando sus pequeños frutos. Qué maravilla. Fíjate que Gaby, su sueño era ir a Buenos Aires algún día, a Broadway, a algún país. Claro, Y fíjate que yo ya tengo se están yendo. otros Una ya chicos que se ya están yendo y Sí. están cumpliendo sus sueños. Vos sabés que yo a Miguel, porque tienen que leer su libro en serio, porque ahí van a conocer la verdadera historia, digamos, de vida que le tocó pasar a Miguel y vale la pena. O sea, a mí mismo me cambió mi visión de muchas cosas en la vida leerle a Miguel, ¿verdad? De repente uno o protesta por cosas insignificantes o te das cuenta y haber pasado, porque Miguel no solamente pasó esto con Gaby, ¿verdad? Sino que también ya tuvo un problema con una hijita y luego recayó también en su salud y prácticamente estuvo muy, muy, pero muy mal. Después inclusive, ya que Gaby haya fallecido, digamos, empeoró en su salud una de sus hijitas chicas. Y eso motivó inclusive después de ese segundo libro, Miguel, ¿verdad? Sí, así mismo, Mina. Bueno, como te dije anteriormente, mi vida cambió mucho en estos 4 años. No es fácil mi vida, no creas. Aprender a vivir con el dolor, como dijeron acá Lee y Antonio, cuesta, ¿verdad? Sí. Se llegan las fiestas, las navidades, los recuerdos, son difíciles de sobrellevar. Lógico, somos seres humanos. Somos seres humanos, así es. ¿verdad? Pero fíjate que nació un libro, Volver a Nacer, que hasta hoy se le está ayudando a mucha gente. Mucha gente me llama, me escribe, me piden el libro para ayudar a la gente. Porque son 2 libros, a ver, contanos. El primero es Volver a Nacer, donde yo cuento la historia de vida de Gaby, una hija llena de vida, llena de sueños, una hija nota 5, con muchísimos talentos, que de un día para el otro, un accidente de tránsito le cega su vida. Así es. Ese es Volver a Nacer. Con esa historia queremos ayudarle a otra gente que pasan por las mismas circunstancias, y por aquellas personas que nos pasan también le tratamos de dar un ánimo a que vivan la vida, que cada segundo de vida que Dios les regala hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, hay que tratar de zanjar aquellas diferencias que tenemos con nuestros seres queridos, de evitar las peleas, de tratar de volver a nacer en un hombre nuevo. Esta vida es muy corta, pasa todo tan rápido y a veces estamos tan inmersos en nuestras actividades diarias, nuestro trabajo, nuestras peleas, ¿verdad? Y ahí decimos, en ese libro tratamos que la gente, a través de nuestra experiencia, trate de vivir la vida y de cuidar esa vida. No, de verdad te digo, a mí me cambió, ¿eh? Me cambió. ¿Cuándo estuviste listo para escribir el libro, Miguel? Nunca estuve listo, Víctor. Por eso te digo que fue algo... ¿Pero cuánto tiempo después era, Miguel? Porque al principio te encerraste. Gaby, fíjate el día que Gaby fallece, es el 8 de abril, domingo de Pascua. Yo le estaba esperando a mi hija para almorzar con toda la familia y mi almuerzo de Pascua fue la noticia de mi hija. 2 meses encerrado, leyendo muchos libros. Eso sí te tengo que decir que me metí a la lectura, algo que muy poco hice en el pasado. Y leí muchos libros y de un día para el otro me senté frente a la computadora, lloré muchísimo, me cayeron las lágrimas, me tocó algo muy fuerte en el corazón y empecé a escribir la historia de una hija contada por el papá. Una historia contando su experiencia, todo lo que ella hizo en la vida, qué hacía musicalmente, qué estudiaba, cómo trataba de llenarme a mí como papá con toda la actividad, tratando de que yo me sienta orgulloso de ella. Y decía dentro mío que este libro sirva para algo, que este libro sirva para... Y me iba diciendo así, hasta que el libro después se vuelve en un libro de autoayuda, ¿verdad? Cuento la historia, entonces después en el libro hay capítulos de autoayuda, a gente que pasan por pérdida de vida, de seres queridos, la ayuda de la familia, los amigos, el sí se puede con la ayuda de Dios, y se convierte en un libro de autoayuda que para
mi sorpresa tuvo tanto impacto que hasta el gobierno nacional declaró de interés educativo para la y se República del Paraguay. Y después fue el segundo libro. El segundo, Volver a Nacer, es el libro, ¿verdad? El segundo libro, muy resumidamente, cuento la vida de mi hija Mel Micaela, a quien le envío un beso grande, 6 añitos. Hoy fue su cierre de preescolar ya. ¡Ay, mi amor! ¡Qué sensacional! Bueno, con ella pasamos muchísimas situaciones después de Gaby de terapia intensiva, que estuvimos al borde de la muerte. Tengo que decir que... Y en un momento dado me senté y le rogué a Dios, le dije, ¿por qué me quitaste? Dije, me estás por quitar otra, dije. Fue un momento tan fuerte y estaba mi señora al lado y le dije, déjame, porque quiero yo hablarle a Dios. Le dije, vos siempre rezás, déjame un ratito yo pedirle. Le dije, regálame una vida en esta hija. Regálame y te prometo escribirte ahora ya un libro de una historia que sea el milagro de vida, le dije. Y mi hija estaba 15 días inconsciente, entubada y con pocos signos de vida. Hizo una promesa muy fuerte. Esto fue 2 años y medio después de lo de Gaby. Como dijo Antonio, de repente empieza mi hija a dar signos de mejoría que ni los médicos entendían. Y en 15 días o 20 días después le llevamos a nuestra casa. Sin caminar, sin hablar, de caída, como quiera, le llevamos con vida a nuestra hija. Y tuve que cumplir esa promesa que le dije a Dios, ¿verdad? Inclusive yo le dije, mira, yo no soy ejemplo para nadie para hablar de vos, no soy ejemplo para hablar de Dios en mi vida, pero Dios me elige, me quiere, no sé, por lo visto que me quiere, por eso me regala tantas palabras que salen en un libro, tantas cosas lindas en mi vida, una linda familia, otros hijos, mis hermanos, mi mamá que está viva todavía, tantas cosas me regala. Nació el libro Milagro de Vida y en ese libro cuento mi experiencia. En los 2 libros yo hablo de mi vida, siendo que yo me consideraba anteriormente una persona reservada, que no quería hablar de su vida, que no quería contar nada. De repente tengo 2 libros que cuento toda mi vida, que estoy en el sanatorio. Hoy me río, pero de su vida, sí, cuento realmente muy lindos libros los 2. Un libro con un milagro de vida, como yo le llamo, contando una historia y tratando de ayudar a las personas que pasan por momentos difíciles en la vida, que aprendan a valorar la vida, que cada segundo de vida es un milagro de vida. Bueno, así es que y con este milagro de vida vamos a la pausa, y porque quería justamente terminar el año con gente que que nos levanta hacia arriba, que son ejemplos de vida, efectivamente, todos los que están sentados en esta mesa. Así que vamos a una breve pausa y quiero que después continúe realmente Antonio con su experiencia de vida, porque bueno, ahí uno se da cuenta que a pesar de los pesares de diferentes tipos de dificultades, hoy estamos todos aquí justamente celebrando la vida. Pausa y volvemos. Y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Con la gente que me gusta. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores
y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o Bitback, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. La Navidad es el regalo que nos conecta y nosotros queremos celebrarla contigo. Porque sos cliente Tigo, con la compra de cada paquete de internet desde 1.500 guaraníes, disfrutá de 100 megas extras de regalo. Y si tenés plan de internet, recibí 500 megas extras de regalo. Para recibir estos regalos, envía sin costo la palabra regalo al 321. Además, comprando uno de los smartphones Samsung en promoción, tenés un segundo smartphone a mitad de precio. Entérate cuáles son los smartphones en promoción ingresando a www.tigo.com.py. En Tigo, el centro sos vos. En Yosel, vive la experiencia. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la... Bueno, y como decía Víctor González, de repente ante personas tan meritorias, uno se siente, a pesar de lo grande y gorda que soy, uno se siente chiquitita, digo, porque pasaron historias tan difíciles y sin embargo están acá honrando la vida. Y uno de esos casos es Antonio, por eso lo tenemos también acá, que nació con todas las dificultades. A veces nosotros nacemos, digamos, bueno, casi sin dificultades, y las dificultades las ponemos solamente nosotros, ¿verdad? Nos ponemos nosotros. Mi hermano siempre dice, lo importante no es el problema, sino que es la actitud ante el problema, ¿verdad? Y es cierto, problemas hay de diferentes índoles y todos tenemos diferentes grados y formas de dolor o de problema. Pero lo importante es la actitud ante el problema, ¿verdad? De repente para un adolescente un granito, ay, no me llega a la fiesta porque mira, se nota mi granito, ¿verdad? Y está ahí problematizado porque tiene un granito que le salió, ¿verdad? ¿Por qué? Por la actitud, porque un granito pues no es un problema, ¿verdad? Pero para él es un grave problema, ¿verdad? Sin embargo, para Antonio no haber tenido dos piernas y no haber tenido un brazo, ¿verdad? No fue impedimento para llegar a donde llegó. O sea, entonces digo, por eso lo importante es la actitud ante la vida. Y me encanta que Miguel cuente sus problemas en un libro y cómo lo superó. Y también vos das charlas no sé si le llaman autoayuda o cómo le llaman. Normalmente yo lo llamo tipo una autobiografía. Sí. Donde yo a partir de contar historias también trato de pasar unos mensajes. Sí. Y me contaste que inclusive te sucedió, como le sucedió a diferentes personas acá en esta mesa, que a través de tu propia vivencia y de tu ejemplo de vida, en serio, le sirvió a otra gente también, que tenés constancia de que así fue, ¿verdad? Sí. Una de las anécdotas fuertes también que suelo contar es una vez, estando un domingo en misa, se acerca una persona después de misa llorando junto a mí y me dice, Antonio, hoy me salvaste la vida, me dice. Y después yo me quedé sorprendido porque uno luego no le conocía a la persona. Exacto. Y se acerca así a mí, ¿verdad? Claro. Y después me dice eso, ¿verdad? Y después me explica por qué. Porque tenía un problema familiar que lo llevó a hundirse tan en el fondo que estaba decidida a suicidarse. Que se iba a ir a la iglesia a confesarse. Se iba a ir a la iglesia a confesarse y después a suicidarse. Y después eso fue muy fuerte para mí. Y dije, oh, ¿qué tan poderoso es el mensaje que a veces pasamos sin darnos cuenta, ¿verdad? Exacto. Y yo siempre digo, yo soy una persona que nació con discapacidad física, pero
Pero en el Paraguay hay millones de personas que son personas con discapacidad, que tienen cualquier tipo de problemas, que de repente necesitan un empujón, de repente necesitan otra visión de la realidad, ¿verdad? Porque a veces uno está muy encerrado luego en su casa, porque cuando se sumerge en el problema ya es un poco difícil salir, ¿verdad? Así es, así es. En estos días me tocó hacer una pequeña charla junto a los compañeros con discapacidad física de Itaipú Binacional, estamos celebrando el Día de las Personas con Discapacidad, y me quedé también así, tipo, ¿por qué yo voy a hablar siendo que mis compañeros de enfrente seguramente tienen sus problemas, ¿verdad? Entonces, no sacándole mérito a eso, yo quiero contar muchas veces mi historia para que de repente le sirva a alguien, ¿verdad? Claro. Y gracias a Dios, soy una persona que pude superar muchos problemas en la vida. Estoy bien, me considero una persona exitosa, ¿verdad? Sí. Tengo muchas cosas todavía que alcanzar, pero estoy en la lucha. Una persona exitosa, sin estoy en la lucha. Actualmente Imagínate que de estar, digamos, limitado a su casa prácticamente, ¿verdad? Sí. Hoy se desplaza, ¿verdad? Por la vida, estudió, tiene un título, es coordinador de una institución importante. Sí. O sea, sinceramente, sí, hace 7 años que estoy usando prótesis. Sí. Antes de eso, sí o sí necesitaba de alguien. Alguien que me cargue. Porque yo dentro de casa puedo manejarme solo, independiente, pero no puedo hacerlo afuera. Entonces, primer día de la facultad, yo recuerdo me fui el primer día de la facultad, mis hermanos me cargaban hasta la clase. Me dejaban ahí, yo me quedaba todo el día porque todavía no había suficiente confianza con los compañeros como para pedirle algo. Entonces, todo el día me quedé solo. Entonces... o sea, que te llevaban a la universidad, te dejaban ahí. Claro, sí, porque hasta la secundaria yo me iba con mi mamá, en la escuela que ya era docente. Te cargaba ella. Y todos mis compañeros del primer grado prácticamente fueron mis compañeros hasta el terminar la secundaria. Entonces, ya tenías confianza. Ya había confianza, pero la facultad no. Cambiaba de un ambiente. ¿Y te ayudaban tus compañeros? ¿De facultad? No. Sí. No, impresionante. Muchas veces olimpiada de colegio, entonces... Yo estaba en el arco y ellos me ayudaban. Súper bueno. O sea, la confianza que teníamos era gran parte. Hasta hace 7 años, perdón. Sí. ¿No usabas prótesis? No. Yo terminé el 4º año de la universidad, comenzando el 5º año, cargado en la espalda. Cargado en la espalda, sí. ¿Y por qué antes no tenías prótesis? Te pregunto si se puede usar. Llegué a usar 2 veces. Pero. Sí, dolía, mi condición. No. Es que una de mis piernas es 5 centímetros más corta. Entonces, como no hicieron los ajustes necesarios, la prótesis queda floja y lastimada. La peor cosa de una prótesis, por ejemplo, decía mi doctor, decía, si el socket, el encaje que va por la pierna, está bien, con una pierna de palo vas a poder caminar. Entiendo. El resto no importa. Y si eso está mal, confianza, uno se pierde de uno mismo y ya no puede más caminar. Entonces, después... Y decime una cosa, ¿y dónde vos estás? ¿Qué es? El Parque Tecnológico Parque Tecnológico de Itaipú. ¿Qué es el Parque Tecnológico de Itaipú, así brevemente? Es una fundación, sí. Es solventada por la Itaipú Binacional. Nosotros nos dedicamos a la investigación y a la innovación tecnológica. Sí. Mañana... ahí es que hicieron también, o sea, hicieron, no sé qué, el tema del auto eléctrico. El Aguará se llegó a hacer el primer auto eléctrico. Ahora mañana en la expo que vamos a hacer en Granados Park. Ah, no sabía. De las 9 de la mañana hasta las 13. ¿Mañana? Sí, mañana. Jueves. Están todos invitados, jueves. Sí. Vamos a hacer una expo PTI, donde vamos a mostrar todos los proyectos que nosotros desarrollamos durante el año. ¡Qué maravilla! Sí, y se va a hacer también un informe de gestión. Iban a estar todos los coordinadores de los 10 centros del PTI. Y vos sos coordinador de uno de esos centros. Yo soy coordinador de uno de esos centros. Conmigo trabajan personas, ingenieros que investigan, más nos dedicamos a la investigación. Trabajar con investigación en Paraguay es un poco difícil, ¿verdad? Sí, pero estamos en investigación. Muchas veces la gente dice, no está haciendo nada, ¿verdad? Estamos investigando. Pero qué suerte que haya, en serio, una institución y que esté solventada por Itaipú para desarrollar las investigaciones acá en Paraguay también. Por eso quisimos hacer la expo, para que la gente sepa. Porque normalmente no sabemos, o sea, estamos en el interior y de repente la gente no se entera de las cosas que estamos haciendo. Uno de los proyectos, 2, 3 proyectos que le puedo citar, uno es la planta solar y eólica que instalamos en Joles Trigaría de Chaco. Yo fui uno de los encargados técnicos de ese proyecto. ¿Sí? La ventaja del PTI es que todos somos jóvenes, somos todos muy dinámicos. Mi promedio de edad 30 años. Y brillantes todos, porque inventan cosas importantes. Y después otro proyecto es una planta de biogás que se instaló en Naranjal, que nosotros hacemos gas de consumo para generar electricidad a través de efluentes animales. Se puede también hacer de
de otro tipo de efluente, de basura, Sí. por ejemplo, acá el tema de categoría, por ejemplo, también es un caso que se puede también potenciar. Sí. Y mañana vamos a presentar también 2 motocicletas eléctricas que estamos haciendo destinadas para el mismo lugar donde se hizo la instalación de la usina solar. Ah. Entonces ellos van a cargar para por lo menos dejar de lado el uso del combustible en cierto porcentaje, ¿verdad? Qué maravilla, qué maravilla. ¿Y lo de la prótesis también hacen ahí? algo? Exactamente, y yo estoy en un centro de innovación de tecnologías asistivas. Sí. Tecnología asistiva es un término que se está usando en el extranjero, pues hace investigación en el área de tecnologías de apoyo a personas con discapacidad. Nuestro objetivo es hacer que esto sea accesible a los paraguayos. Claro. Lastimosamente no tenemos la capacidad de darle a los paraguayos, pero muchas veces me escribe la gente, yo en el corazón le tengo que decir que no, ¿verdad? Pero nosotros nos dedicamos a la investigación como para que eso sea barato, para que Claro, de repente y una para que empresa después interesada otras o una empresas fundación lo hagan, pueda hacerlo. claro. Ustedes inventan Porque el mecanismo, digamos. Mañana voy a presentar unas... Ahí está, ¿qué es eso? Sí, A ver. eso es una visita que tuvimos en Taiwán. Eso también, otra de las ventajas que tenemos ahora en el parque, con esta nueva administración, que estamos viajando mucho, salimos mucho. Entiendo. Eso fue en Taiwán, esto es la usina solar eólica, instalada en Juárez Estigarribia. Nosotros viajamos mucho a Chile. Esto es en un centro ortopédico donde yo me hice las prótesis en São Paulo. Ahí está. Hay uno de los trabajos que estábamos realizando, ¿verdad? Sí. Esto es una visita en Taiwán también. Nuestro objetivo es conocer qué es lo que hay en el extranjero y tratar de adecuarlo a nuestra realidad. Claro. Bueno, o sea que es buenísimo esto, lo de las prótesis que están haciendo, porque están viendo la invención de cómo hacerlo acá, ¿verdad? Y que otra empresa lo tome y lo por pueda experiencia hacer. propia te digo, Mina, que en materiales, en prótesis, por ejemplo, una prótesis de brazo biónica cuesta $120.000. Dios te salve. En materiales yo calculo que va a ser unos $10.000 de gasto, el resto de valor agregado. O sea, la persona que inventó eso, patentó y eso es lo que está cobrando. Entonces nosotros eso queremos reducirlo, queremos hacerlo. Mis prótesis, por ejemplo, cuestan alrededor de $20.000 a $25.000 cada una. Personas en el Paraguay, ¿quién va a poder adquirir? Es un poco difícil, ¿verdad? Y el beneficio que da una prótesis bien hecha es... Acá estoy yo, ¿verdad? Te cambia la vida. Te cambia la vida. Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr en el parque. Bueno, lo van a hacer seguro, no tengo dudas. Brevísima pausa y enseguida volvemos. Que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda, me gusta la gente. La esperanza, la inocencia, la felicidad, el encuentro, esos momentos de bienestar que traen las fiestas y que dejan huella en el alma. Son instantes en los que elegimos cuidarte y ayudarte a construir memorias que perduren para siempre. En estas fiestas, encontrá tu momento Pharmacenter y disfrutá de los mejores regalos. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. La Navidad es el regalo que nos conecta y nosotros queremos celebrarla contigo. Porque sos cliente Tigo, con la compra de cada paquete de internet desde 1.500 guaraníes, disfrutá de 100 megas extras de regalo. Y si tenés plan de internet, recibí 500 megas extras de regalo. Para recibir estos regalos, envía sin costo la palabra regalo al 321. Además, comprando uno de los smartphones Huawei en promoción, tenés un segundo smartphone a mitad de precio. Entérate cuáles son los smartphones en promoción ingresando a www.tigo.com.py. En Tigo, el centro sos vos. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. En Joseph, vive la experiencia.
gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira. Bueno, lastimosamente, en serio, se nos acabó el tiempo, porque nos queda un bloque de 5 minutos para el brindis que hacemos al final de nuestra cena siempre. Y fue, como decía acá en la pausa, porque comimos poco. Realmente le dije, bueno, guárdenos ahí para comer después al terminar el programa, porque pero estamos satisfechos, con el alma súper satisfecha y el espíritu satisfecho, más que el estómago satisfecho, porque fue fabuloso tenerlos acá, en serio. Y quiero que cada uno diga por qué brinda esta noche. A ver, empecemos con Liz. Bueno, yo brindo por una Navidad de amor, de paz, que en vez de balas demos abrazos, que valoremos más la vida y que celebremos realmente con Dios. Un chin chin, por favor. Y tenemos que tomar un trago, porque si no... Un trago, si no, no se cumple el brindis. ¿Antonio? Bueno, yo brindo por un año genial. Aprovecho también la oportunidad para invitar mañana a nuestra Expo PTI, que va a ser en Granados Park de 9 a 13 horas, acceso totalmente gratuito para todas las personas. Y brindo por una familia unida, por un excelente 2016 para todos. Chin chin. Salud. Salud. Antonio. Salud, Antonio. Señor Miguel. Gracias. Bueno, antes de brindar quiero, Mina, agradecerte por formar esta mesa, por toda la ayuda que siempre nos da la Fundación, por animarnos a seguir con el proyecto. Hoy fue un honor estar aquí con los 4 compartiendo cada vivencia de vida que a mí, sinceramente, yo me voy renovado de aquí, me voy con el espíritu fuerte, sinceramente les digo, ¿verdad? Y gracias por la invitación. Y el brindis es por la vida, yo quiero brindar por la vida. Como siempre digo, por cada segundo de vida que Dios nos regala, quiero brindar y quiero pedirle a todos que en esta Navidad se cuiden, no tomen tanto, no manejen si toman, no disparen al aire, reconcíliense con la familia, den amor. La vida es una sola, pasa rápido. Así que brindo por la vida. Felicidades, feliz Navidad. Por la vida, por favor, chin chin. Claro que sí. Arquitecto, Bueno, Víctor González. Tantas cosas, Mina. Y quiero reiterar lo que acaba de decir Miguel y lo que te dije en off. Es fantástico que puedas crear una mesa así. Que probablemente estos temas no son tapas de diario, pero tienen que ver con la esencia de la vida. Realmente esto alimenta el corazón, alimenta el alma, inspira. Y en ese contexto yo también espero un 2016 de oportunidades para nuestros jóvenes, que es todo lo que necesitan para todos los jóvenes. Y a ellos decirles que se atrevan a soñar, que se puede. Claro que sí. Vos Mira, nos estás mostrando que se puede. Antonio, vos Liz, nos estás Miguel. mostrando el camino, se puede. Y hay que creer en uno mismo. Esa es la manera que podemos construir la sociedad, es la manera que podemos construir país. Y personalmente a mí, esa es mi motivación. Y salgo de esta mesa todavía mucho más motivado para hacer lo que tengo que hacer, ser un instrumento en lo que a mí me gusta hacer, desde el lugar que me gusta, en que yo estoy ahora. Servir y ser útil, tratar de ser una opción para la gente, sobre todo para los jóvenes. Entonces espero un 2016 de oportunidades para nuestros jóvenes. Ay, que así sea. Por la vida, de verdad, muchísimas gracias. Salud. Bueno, y nos despedimos efectivamente satisfechos todos en esta mesa. Y nos volvemos a encontrar, ya saben, el próximo lunes a las 22 acá por Red Guaraní y de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000. Chin chin. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Bendón. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Marketplace, tu casa es tu reino. Chacoré, Sociedad Anónima, tradición y calidad. Universal Import, la casa de la Navidad.